Nuestro tema de hoy es Círculo de Pobreza de Horowitz. Ay, no sé cómo. Bien, el Círculo de Pobreza de Horowitz, que es nuestro tema de hoy, que fue Abraham Horowitz, que era un infectólogo salubrista chileno, que creó la Escuela de Salubridad en la Universidad de Chile y también hizo varios aportes valiosos, sobre todo a lo que es la salud, ¿no? Entonces también fue nombrado como director de la Organización Panamericana de la Salud, donde se mantuvo en el cargo por 16 años, y realmente fue un verdadero hito, se podría decir, dentro de lo que es la medicina o la salud en América Latina, ¿no? Porque a partir de su mandato, donde él estuvo en la Organización Panamericana de la Salud, han ido cambiando ciertas concepciones de lo que es la salud y la cooperación técnica internacional, ¿ya? Es ahí que él aborda un trabajo de un pensamiento, de una perspectiva de lo que es la salud, ¿no? Actualmente, ¿no? Tomando en cuenta varios aspectos. Si ustedes se fijan en este círculo de pobreza del doctor Horwitz hasta el momento sigue teniendo plena vigencia para poder dar algunas explicaciones y analizar en este caso ciertos enfoques, ¿no? Sobre la necesidad de una visión que nosotros deberíamos tener, ¿no? Entonces, vemos, si ustedes se observan, vamos a ir explicando en qué consiste este círculo de pobreza de Horowitz, ¿no? Actualmente y siempre ha sido una preocupación constante de lo que es la salud en cuanto a la desigualdad, ¿no? Se dice que dentro de la salud es las mayores desigualdades que se pueda tener dentro de la población. ¿Por qué? Porque vemos que los pobres es los que se enferman más y son los que mueren antes que los que les da el mayor ingreso en este caso, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, se supone que las personas que no tienen recursos económicos para poder asistir a un centro médico, peor comprarse una receta, obviamente van a poder agravar su enfermedad y llegando a morir. Horwitz decía, es necesario revertir este problema, ¿no? Para eso plantea el círculo de pobreza de Horwitz. ¿Y cómo lo podemos explicar? Fíjense, aquí arriba nosotros decimos que eh, dentro de este se explica cómo el proceso, digamos, entre la salud y la enfermedad está atravesando en una crisis, se podría decir, dentro del contexto que vivimos, ¿no? Está demostrado, por ejemplo, que las condiciones materiales, que las condiciones sociales, las condiciones económicas influyen de manera notable para que nosotros podamos vivir ya sea de manera saludable o de otra manera totalmente negativa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en este círculo, vemos que puede existir un grado de posibilidad que las personas que tienen trabajo, mm, dependiendo del trabajo donde tengan, pueden tener un salario o un sueldo que apenas es insuficiente para poder subsistir. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un salario donde no podamos satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud, de ocio, etcétera? Obviamente nuestra nutrición va a ser muy baja, ¿no? Nos alimentamos con los nutrientes necesarios o insuficientes en este caso, ¿no? Y peor, la población, al no tener un salario digno o suficiente para poder vivir, va a tener una educación totalmente insuficiente también, ¿no? Nosotros sabemos que la educación es necesaria para poder insertarnos dentro de la sociedad y también gozar de una buena salud, ¿no es cierto? Lo mismo que una vivienda insalubre. Si no tenemos el dinero suficiente para una alimentación, para una educación, imagínense para la vivienda. Es un problema serio a nivel nacional y a nivel internacional. Aquellas personas que tienen bajos recursos económicos, que tienen viviendas totalmente insalubres, sin los servicios básicos necesarios, agua, luz, alcantarillado, etcétera, ¿no? Ni que se diga de una vivienda con una construcción adecuada, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, tienen una vivienda apenas donde tiene la puerta y no tiene ninguna ventana, o la construcción es de barro, de adobe, etcétera, ¿no?
Y todos estos elementos hacen que obviamente la población se vaya enfermando. ¿Y qué pasa, no? Es un circuito en este caso de que nos permite relacionar, ¿no?, la pobreza con la enfermedad o con el deterioro de nuestra salud, ¿no? Cuando las personas se enferman, obviamente las energías bajan, ¿no?, o son de baja calidad en este caso. Por lo tanto, una persona que no tiene la suficiente energía o no tiene una buena salud, también va a bajar, va a hacer que baje la producción en cuanto a bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que nos plantea el círculo del círculo de pobreza de Horn, que está relacionado con lo que es el subdesarrollo, la pobreza, la enfermedad. Así nosotros lo vemos, este ciclo económico, vamos a ver desde aquí, desde enfermedad hacia arriba. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma? Dentro de salud, lamentablemente los gobiernos invierten mucho más en lo que es la atención médica, que quiere decir en lo que es la curación, y las inversiones se reducen en cuanto a lo que es la medicina preventiva, ¿no?, y la salud pública. Nosotros sabemos que es mucho más barato, digamos, en este caso, y más efectivo prevenir que curar, ¿no? Por lo tanto, si hay mayor recursos económicos para la atención médica y mucho menos para lo que es la prevención, obviamente va a influir en nuestra salud. Van a haber mucho más enfermedad y nuevamente volvemos a este círculo de una baja producción de bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que plantea Horowitz, ¿no es cierto? Entonces, las posibilidades de tener una buena salud se reducen notablemente en estas condiciones. Ahora, ustedes han tenido un trabajito que yo les he dado para que puedan hacer. ¿Qué entendemos por pobreza? Por pobreza podemos entender la privación material, una medida mediante el ingreso o el consumo del individuo de la familia, una medida, ¿no?, que mediante el ingreso o el consumo del individuo de la familia. Y luego también que es una falta de medios para poder acceder a recursos y satisfacer necesidades básicas. Pobreza es la condición que se caracteriza por una privación severa de necesidades humanas básicas según la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuáles son esas condiciones o buenas necesidades básicas que necesita todo ser humano, que ya las hemos nombrado, ¿no? Educación, salud, vivienda e inclusive la parte del ocio. Ahora, dependiendo también del punto de vista que nosotros lo veamos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy pobre porque no tengo el último modelo de movilidad o el último modelo de celular, ¿no es cierto? Entonces, yo me considero una persona pobre en ese sentido. Y otra persona puede decir, yo me considero pobre porque no tengo lo suficiente dinero como para poder llevar un pan a mi casa. Entonces son diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces esa pobreza, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, es esa condición, ¿no?, que se caracteriza por no poder satisfacer todas las necesidades básicas como seres humanos. Entonces, la pobreza incluye estas condiciones, por ejemplo, acceso a los alimentos, agua potable, todas las instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, etcétera, como también la información, ¿no? Entonces, la pobreza hace que el ser humano pueda carecer de estas condiciones, ¿ya? En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas, por lo menos de poder permitirse el desarrollo de una vida básica y digna, se puede identificar con una persona pobre. Vamos viendo los tipos de pobreza. Tenemos una pobreza extrema, una pobreza relativa y la pobreza absoluta. Una pobreza extrema es un tipo de pobreza que se conoce como una condición en la que se encuentra una familia o un individuo, ¿no es cierto?, que en este caso presenta una serie de carencias, ¿no?, que le faltan muchas cosas que le impiden en este caso participar del conjunto de ciertas actividades propias que nosotros tenemos en la comunidad o en la sociedad, ¿no? Entonces, esta pobreza extrema se conoce también como una condición este, que, en la que no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas más indispensables. Pobreza relativa. Esta pobreza relativa hace referencia también se puede medir a una medida de pobreza en la que las personas también se encuentran por debajo del umbral relativo de pobreza, ¿no? Cuando nosotros llamamos umbral de pobreza, quiere decir que la persona, o línea de pobreza que llamamos, que la persona, por ejemplo, dependiendo también de la zona geográfica en la que viva, eh, este, tiene menos de $1 o $1 para poder vivir,
en este caso, ¿no es cierto? Entonces, como puedo, dependiendo del, ¿cómo podría decirle? Del sueldo en el que gano o del estándar de vida que tiene un país, puedo considerarme una persona rica o una persona pobre, ¿no? Entonces los organismos internacionales calculan, en este caso, por ese lado, los tipos de pobreza, ¿ya? Y en esta pobreza relativa, por lo tanto, se establece en función del nivel de ingresos que pueda tener en este caso la comunidad, ¿no? De manera general se puede decir, ¿no? O puede tener un país, o puede tener una región, etcétera, ¿no? No en función a una persona, sino en algo general, un país, una región, etcétera, ¿ya? Entonces, y la pobreza absoluta, obviamente, hace referencia también, es una medida de pobreza en la que las personas se encuentran por debajo de este umbral mínimo de pobreza, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuánto es un dólar al día? 7 bolivianos, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto gastamos? Ustedes, a ver, vean, ¿cuánto gastan al día? ¿Será que gastan 7 bolivianos o más? Por ejemplo, si tienen que ir a la universidad, ¿cuánto les sale un pasaje de ida y vuelta? Y algunas de las personas que puedan utilizar 2 micros, digamos, ¿no? Algunos que se puedan quedar en la universidad porque tienen clases también en la tarde, digamos, y ya no vuelven a sus casas porque les cuesta mucho o es alejada de la universidad, entonces se quedan a almorzar, digamos, por estos lados. Vayan sumando cuánto sería en este caso, ¿no? Entonces no se puede vivir, ¿no? O sea, con un dólar al día, con 7 bolivianos al día. Entonces en esta pobreza absoluta, las personas viven con menos de un dólar al día. Si bien, por ejemplo, podemos poner como ejemplo que una familia con ese dólar pueda ir al mercado y comprar verduras, por ejemplo, que son mucho más baratas, llega a su casa, pero tampoco va a tener cómo hacer cocer sus alimentos. Le va a faltar gas, otros como gasolina, leña, etcétera, ¿no? Entonces la familia no tiene una vida digna, ¿no? A aquellos servicios básicos sobre todo, ¿no? Entonces esa es lo que es la pobreza absoluta, que si bien nosotros en Bolivia hemos tenido altos índices de este tipo de pobreza, algunos de ellos hemos venido mejorando con algunos bonos que se han dado a nivel nacional, ¿no? Pero ¿cómo medimos en este caso la pobreza? Hay dos modos para medir la pobreza, un método indirecto y un método indirecto. El método directo se mide tomando en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, una necesidad básica insatisfecha de una familia pobre puede ser la salud. Puedo tener alimentos, aunque no los alimentos necesarios, pero en este caso no me alcanza para problemas de salud o inclusive para la educación, ¿no? Y el modo indirecto, que también mide la pobreza, es la línea de pobreza, lo que le decía, la línea de indigencias, ¿no? Por debajo del umbral de pobreza que se tiene, ¿no? Entonces, un hogar es pobre por necesidades básicas insatisfechas, tomando en cuenta los siguientes parámetros. Podemos claramente definir con estos elementos. Por ejemplo, un- una vivienda o una familia es pobre por el hacinamiento en el que vive. Hacinamiento quiere decir amontonamiento, ¿no? Si nosotros vemos, fíjense las figuras en este caso, viven así muchas familias pobres, ¿no? ¿Qué quiere decir? En una sola habitación donde tenga que ser dormitorio, pero también es múltiple, ¿no? También es cocina, etcétera, ¿no? Una familia mínimo de 5 miembros, ¿no? Todos viven en una misma habitación, duermen, cohabitan en una misma habitación. Y peor si a veces muchas de ellas tienen familias extendidas, ¿no? Donde vive padre, madre, hijos, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Todos viven en una sola pieza, en una sola habitación. Ese es el hacinamiento, que es también como podemos tomar como parámetro para decir que una familia es pobre. Luego también las viviendas inadecuadas. Fíjense si ustedes ven esta figura, cómo están construidas estas viviendas, que no es una vivienda adecuada, ¿no? Vamos por los barrios suburbanos o en el área rural, vamos a ver este tipo de vivienda. ¿Cuál es el material con el que están construidas estas viviendas? Que muchas de ellas, imagínense, solamente tienen una puerta, ¿no es cierto? Cómo están construidos los techos, viene un viento y se las lleva todo, etcétera. O algunas están construidas con material que puede rápidamente incendiarse, etcétera, ¿no? Es totalmente una vivienda inadecuada para una familia, ¿no? Las condiciones sanitarias.
Imagínense, todas estas viviendas no cuentan con servicios básicos como agua, alcantarillado, agua domiciliaria, etcétera, ¿no? Por lo tanto, muchas comunidades tienen un baño público donde, en este caso, todas las personas lo utilizan, ¿no? Y eso es motivo también de contagios, etcétera, ¿no? E inclusive durante en el área rural, donde va la gente a hacer sus necesidades a campo abierto, ¿no? Imagínense un viento, eso prolifera muchísimas de las enfermedades, ¿no? También otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es los menores no escolarizados, porque si bien una familia puede contar con un sueldo mínimo, se podría decir, le puede alcanzar para alimentación o para pagar alquiler de una vivienda, pero no para mandar a los hijos al colegio, ¿no? Porque eso demanda comprar útiles escolares, uniformes, pasaje, etcétera, ¿no? Entonces muchos de los niños han abandonado por estas circunstancias la educación primaria, que es un derecho de todo ser humano, ¿no? Y que debe ser protegida por el Estado, pero que lamentablemente no se cumple. Ahora, sobre todo con la proliferación de las escuelas de carácter privado, ¿no? Más que las escuelas públicas. Y si hay una escuela pública, el problema es que no se puede inscribir a todos los estudiantes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, damos una vuelta por los alrededores, en las rotondas, y si, fíjense, de Santa Cruz, vamos a ver muchos de estos niños, en vez de estar en los colegios, están trabajando, ¿no? Están ayudando a sus padres, están vendiendo dulces, gelatina, y fíjense a qué hora, ¿no? Madrugada. Si nosotros alguna vez hemos venido a la universidad en micro, más o menos salimos a las 7 de la mañana, los niños ya están en la calle. Entonces eso ya quiere decir que por lo menos 5 o 6 de la mañana los niños junto con sus padres ya están en la calle en vez de estar en el colegio. Y si van al colegio, imagínense, madrugan, ¿cómo va a ser el rendimiento escolar, no? Bajo, el nivel bajo, ¿no? En este caso, ¿no? En la educación. Y por último, la capacidad de subsistencia, dependiendo del factor económico que no alcanza para que una familia normal de 5 miembros pueda satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, ¿cómo se ha ido mejorando la pobreza? Como les decía, hemos bajado los índices de pobreza, de los diferentes tipos de pobreza, pero que no ha sido, por ejemplo, la respuesta que se tenía que dar a la población, ¿no? Por eso es que en este caso hay varios bonos que tampoco viene a ser, por ejemplo, una respuesta para paliar, o sea, para acabar con la pobreza, ¿no? Sino que son bonos que se le da a la gente, que muchas veces la gente se acostumbra a recibir estos bonos y no trata de buscar fuentes dignas de trabajo, ¿no? Pero de alguna manera hay ciertos programas que se están llevando a cabo dentro de lo que es los diferentes gobiernos en Bolivia, ¿no? Para eso tenemos el bono Juancito Pinto, que ustedes lo conocen en este caso, que es un bono que se otorga de forma anual, ¿no? De 200 bolivianos, que más o menos equivale a $28 aproximadamente, ¿no? Que es un incentivo que se le da en este caso a los niños para poder reducir las tasas de inasistencia o abandono escolar en este caso, ¿no? Es un bono que se quiere incrementar sobre todo la matrícula escolar y que los niños permanezcan en los centros educativos del país. Entonces, el objetivo por el cual fue creado este bono fue justamente el de promover la acumulación del capital humano como una forma de romper con los ciclos de pobreza, ¿no? Pero también ha habido ciertas críticas a este bono. Fíjense si es un bono que se les da de forma anual, más o menos se lo da en el mes de noviembre, creo, ¿no? Entonces, los niños comienzan el año escolar en febrero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llega ese bono? ¿Será que va a beneficiar directamente a los niños? Porque no nos vemos largas colas cuando empiezan a pagarse el bono Juancito Pinto. Obviamente porque son pequeños, tienen que ir con sus papás, ¿no? Pero muchos de esos 200 bolivianos, por ejemplo, ¿en qué lo utiliza la madre o el padre? La madre quizá dice, bueno, en vez de utilizarlo en el niño al que corresponde, bueno, pagaré la luz, pagaré el agua, o me falta para alimentación, etcétera, ¿no? Entonces esos 200 bolivianos no llegan directamente al niño. O que el padre dice un fin de semana, me compro una cervecita, etcétera. Listo, se fueron los 200 bolivianos. Y algunos cuando se les pregunta, ustedes han visto en la televisión, etcétera, ¿en qué va a utilizar sus 200 bolivianos? Me voy a comprar pantalón, me voy a comprar el uniforme, me voy a comprar cuaderno, etcétera, ¿no? Pero de noviembre a febrero, bueno, veremos, ¿no? Qué es lo que pasa.
aunque en algunos, en el país, algunas regiones, lo que han hecho es dar, por ejemplo, una mochila, en vez de los asientos, una mochila donde se les da todos los útiles necesarios, ¿no? Que quizás sería mucho más beneficioso en este caso, que llegaría directamente a beneficiar al niño. Pero bueno, es un bono que se les otorga en este caso a los niños. Entonces, el objetivo del Juancito Pinto justamente es promover que los niños, por ejemplo, asistan al nivel primario de escuela pública, sobre todo de educación regular, ¿no? Y esto se ha ido ampliando, ¿no? De primaria, secundaria, etcétera, ¿no? A los chicos, ¿no? Que es un beneficio que se les da anualmente. Tenemos otro bono también que se da aquí en Bolivia, que es el bono Juana Zurduy de Padilla. ¿En qué consiste, cuál es el objetivo en realidad de este bono Juana Zurduy de Padilla? Que ustedes también ya lo deben conocer. Sobre todo, hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a la salud de manera integral, eh, que está consagrado dentro de la Constitución Política del Estado, sobre todo para disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil, ¿no? Entonces, y la desnutrición crónica, que hay mucho en Bolivia. Entonces, ¿en qué consiste este bono? En que los beneficiarios obviamente es la mujer gestante y los niños menores de 2 años, de acuerdo a los controles que en este caso, los requisitos es que la mujer gestante tenga 4 controles prenatales para poder recibir el beneficio. Por cada control, 50 bolivianos. Y que el parto sea atendido por un personal de salud, es decir, mejor si es en un hospital, en una institución, etcétera, ¿no? Porque eso va a disminuir la mortalidad materna, ¿no? Porque la mortalidad materna ha crecido debido a que muchas mujeres tienen parto en domicilio, ¿no? Entonces, ¿cómo son atendidos esos partos cuando hay riesgo en este caso, ¿no? O cuando hay complicaciones de la madre? Entonces, se les da 120 bolivianos para incentivar que los partos sean atendidos en instituciones con personal calificado. Y a los niños menores de 2 años que tengan un control bimensual de atención, ¿no? Integral durante 2 años. Entonces, haciendo un total de este bono Juana Sur de Patilla de 1.800 bolivianos, más o menos unos $260. También Juana Zurduy, mucha gente también decía, ¿no? Lo que ha incentivado es también que muchas mujeres se embaracen por solamente recibir su bono Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Y lamentablemente la gente que mayor hijos tiene es aquella gente que menos recursos económicos tiene para poder satisfacer esas necesidades de los niños, ¿no? Y más en el área rural. Tenemos el bono dignidad también, que ustedes lo conocen, que es un pago de por vida, ¿no? Que en este caso se les da a todos los bolivianos a partir de los 60 años de edad que viven en el país, ¿no? Es un monto que se les da cada año, ¿no? Y para que puedan cobrar, y uno de los requisitos es que no estén asegurados. Si tienen un seguro, por ejemplo, disminuye este bono dignidad a diferencia de aquellas personas que no tienen ningún seguro en este caso, ¿no? Para que puedan cobrar, ¿ya? Em, el bono de subsidio universal prenatal, también que lo tenemos aquí en Bolivia, que en este caso este bono de subsidio prenatal también es un beneficio para las mujeres gestantes que se le da, ¿no? Aquellas sobre todo que no cuenten con ningún seguro de salud, ¿no? Y es otorgado se les da a partir, creo, del 5.º mes de embarazo, ¿no? Hasta el 9.º mes. ¿Con qué? Con el objetivo de mejorar sobre todo la salud de la mujer gestante y sobre todo reducir la mortalidad neonatal, ya que son las primeras causas de mortalidad en Bolivia. Entonces, este subsidio universal prenatal consiste también en que se le da a la beneficiaria, a la mujer, un paquete donde se les da ciertos productos alimenticios, ¿no? Entonces, priorizando sobre todo aquellos que tienen alto valor nutritivo, ¿no? Y que van a ayudar a mejorar el estado nutricional de la madre gestante, como quinoa, se les da aceite y otros alimentos, ¿no? Que tienen en este caso este subsidio prenatal. Mm, ¿Cuáles son las causas de pobreza? Que también he hecho parte de su trabajo, ¿no? Algunos no lo han hecho, digamos. Son varias, ¿no? Es multifactorial, podríamos decir, la pobreza. Primero tenemos la migración interna. ¿Qué quiere decir la migración interna? Que mucha gente, por ejemplo, del área rural, viene al área urbana para
para buscar mejores condiciones de vida, pero sin embargo no se da así. Si nosotros vemos en el centro inclusive de la ciudad, mucha gente del campo, porque nos damos cuenta por la vestimenta del campo, pero también de diferentes departamentos del país, ¿no? Que vienen a Santa Cruz o van a La Paz o van a Cochabamba, etcétera, buscando mejores condiciones de vida. Pero ¿qué es lo que encuentran en la ciudad? Si nosotros nos damos una vuelta, chicos, por el centro, vamos a encontrar que están las mujeres pidiendo limosna y los niños están en el suelo comiendo a veces sobras de las personas que les dan, ¿no es cierto? Y eso va a causar mucho más problemas de salud. Fíjense en su lugar donde ellos vivían, por lo menos podían sembrar algunos alimentos como papa, maíz, etcétera, que tenían, ¿no? En el lugar de origen donde ellos vivían. Pero cuando han migrado a la ciudad, obviamente su vida ha cambiado totalmente. Incluso su forma de vestir por el clima cálido que tenemos aquí en Santa Cruz. La gente de Potosí estamos viendo, y hay en determinadas épocas que se viene mucho más, ¿no? Por ejemplo, la época de Navidad, ¿no? Donde la gente viene y con su ropa típica, imagínense lo que sufre esa gente, ¿no? Desde los niños hasta las personas adultas, con el clima que ellos no están acostumbrados a lo que es el calor, ¿no? Luego, otra causa de la pobreza, quiere decir que pasa, esta gente, ¿qué pasa cuando viene del interior del país o del área rural? ¿Dónde se van a sentar? Obviamente en lugares suburbanos de la ciudad, ¿no es cierto? Y eso va creciendo el círculo de pobreza, ¿no? El cinturón de pobreza en las ciudades, porque la vivienda es mucho más barata o porque obviamente las viviendas son muy precarias e inclusive ellos hacen su propia vivienda con cartones, con chapas, ¿no es cierto? Con algunas, van reciclando en este caso, ¿no? Y van a ver ustedes que lo raro es que los que piden limosna son generalmente las mujeres, no se ve varones casi, ¿no? Y si se ven varones son personas de la tercera edad, ¿no? Adultos mayores. Entonces, ¿dónde están los varones? A veces están ocupándose en trabajos de albañilería, etcétera, donde no reciben pues un sueldo bueno para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Los bajos niveles de educación. Hemos dicho que es muy importante la educación para poder en este caso, estar dentro de lo que, de cualquier sociedad, ¿no es cierto? A mayor educación van a disminuir los índices de moro y mortalidad. Entonces, estos niños o los niños, digamos, que se denominan pobres o las familias pobres, no mandan sus hijos al colegio, ¿no es cierto? Entonces van bajando los niveles de educación. Deterioro del medio ambiente, que también en este caso hay muchas, sobre todo grupos étnicos que están sufriendo porque era un medio para ellos de vida, pero como por ejemplo que la gente por lo económico está deteriorando el medio ambiente, ¿no? Pero de manera indiscriminada, cortando árboles, maderas en lugares, pero no como dice la ley, cortamos un árbol y debemos plantar tres. Entonces, por lo medio de vida, en este caso de la gente que vive en esos lugares, va creciendo también la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando deshacen mi casa, por ejemplo, que es donde yo vivo? Tengo que buscarme otro lugar, ¿no? E inclusive los animales están migrando al área urbana. Precariedad sanitaria, igual, ¿no? Lo que le decía las causas de pobreza, o sea, vemos claramente que la gente vive en una precariedad terrible, ¿no? No cuenta con agua potable, no cuenta con luz, alcantarillado. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que ir, caminar kilómetros o lugares alejados para conseguir el agua e inclusive tomar un agua totalmente contaminada que hace que vaya creciendo o en deterioro de su salud, ¿no? Y el desempleo también, si bien con algunas políticas hemos venido disminuyendo el desempleo, pero nosotros vemos, si hacemos una encuesta y preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿usted trabaja? Seguramente mucha gente va a decir, sí, trabajo. Y le preguntamos, ¿dónde trabaja? Bueno, yo vendo, ¿y qué vende? Vendo gelatina, por ejemplo, o vendo somo o cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa gente en el día sale a vender y no vende no vende ni un vaso de somo o no vende ninguna gelatina? Entonces son empleos totalmente disfrazados, totalmente informales, a diferencia de tener un empleo fijo, ¿no es cierto? Entonces eso sí se llamaría un empleo porque yo puedo tener un empleo y un sueldo mensual, por lo tanto voy a disponer de ese sueldo para salud, para educación, para vivienda, porque mucha de esta gente que vive en estado de pobreza no tienen vivienda propia, ¿no?
tienen vivienda alquilada o son como caseros, lo que llamamos nosotros, ¿no? Cuidando casa. Entonces, el desempleo es una causa de pobreza también para las familias, ¿no? Que hacen que no vayan a satisfacer esas necesidades básicas que tenemos derecho todos los seres humanos. Bien, ese es nuestro tema, chicos, de hoy. No sé si hay alguna pregunta respecto al tema.